¿Cómo están amigos? Les damos la bienvenida aquí a Mesa Central en Conectados TV. ¿Cómo están? Les damos nuevamente entonces la bienvenida. Hoy día lunes 17 de mayo, estamos a poco más de 3 semanas aproximadamente de la segunda vuelta electoral del 6 de junio, en donde precisamente se va a desarrollar la segunda vuelta electoral. Y estamos muy, digamos, pendientes de lo que son las encuestas, ¿no? Los resultados de las encuestas. A muchas personas las tienen en vilo realmente porque el margen que llevaba el señor Pedro Castillo, que era un margen un poco más amplio, se ha estrechado. Ahora hay incluso, de acuerdo a una última encuesta de Datum, hay una suerte de empate técnico entre Pedro Castillo, que tendría 44%, y Keiko Fujimori con un 41%. Como ustedes recordarán, antes esta diferencia era mayor a 5%, ahora se ha estrechado, es a un 3% prácticamente, y esto en la, digamos, jerga técnica de los expertos en las encuestas configura un empate técnico, ¿no? Así es que vamos a hablar de este tema el día de hoy con ustedes justamente. Vamos a conectarnos en este momento con Urpi Torrado, a quien le agradecemos una vez más por aceptar esta conversación. ¿Cómo está Urpi? Buenas noches, bienvenida aquí a Mesa Central de Radio Conectados. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿qué evaluación hay respecto a este empate técnico? ¿Por qué se le llama así? A ver, para aquellas personas que recién estamos entrando, digamos, en este conocimiento de los procedimientos de las encuestadoras, ¿a qué se le llama empate técnico? ¿Cuál es el margen de error? ¿Por qué se considera que aquí es tan angosto, digamos, esta diferencia que podría configurar un empate? ¿Cuál es el argumento técnico para explicarlo? Sí, la verdad, muy buena pregunta. Creo que es la primera vez que me la hacen, pero es muy importante para, digamos, Mm, la ciudadanía al momento de evaluar las encuestas. Uno de ujú, los, digamos, principales puntos que uno tiene que revisar cuando ve la ficha técnica de una encuesta es el margen de error. En este ujú, caso, se han hecho 1.201 encuestas, entonces, o cédulas, entonces el margen de error es de 2.8. Cuando el margen de ujú, error es de 2.8, para que no haya empate estadístico, la diferencia tiene que ser el doble, es decir, ujú, 5.6. La distancia entre los dos candidatos tendría que ser mayor a 5.6 para que no haya empate estadístico. ¿Y por ujú. qué 5.6? Porque si, como el margen de error es más menos, ¿no? Menos, en este caso, Pedro Castillo, Ujú. 44 menos 2.8, y en el caso de Keiko Fujimori 41 más 2.8, al sumar, Ujú. restar el margen de error se encuentran, y por eso es que están en un empate estadístico ambos candidatos. Ujú. Entonces, en la realidad, sacando cuentas, más o menos debería ser una diferencia de 6% para decir que no hay empate estadístico, Sí, aproximadamente recién. redondeando es la diferencia entre dos candidatos tendría que ser 6 puntos para que no Ajá. hablemos de empate estadístico. Entonces, claramente esto de aquí es un simulacro, es lo más cercano que podemos tener a un pronóstico electoral, porque ya no le estamos preguntando a la gente por quién ha votado, sino le estamos entregando una réplica de la cédula de sufragio y le pedimos a la persona que marque como lo haría el día de las elecciones. Entonces ya no hay el sesgo de, por ejemplo, si hay voto escondido y no le quiero decir al encuestador por quién voy a votar, eso se elimina, es decir, la gente ya, si tiene vergüenza por decir por quién vota o no está muy decidido lo que fuera, al tener una cédula y sentirse que está en el momento de la elección, va a marcar como si fuera el día de la elección, lo hace además con voto secreto y lo deposita en un ánfora. Ujú. Eso es importante, ¿no? Es decir, esta metodología elimina el voto escondido, porque mucho se habla no solamente del lado de Keiko Fujimori, sino también ahora mucha gente está pensando que Pedro Castillo también podría tener algún margen de voto escondido. Pero la pregunta, Urpi, que queríamos hacerte era respecto a por qué la diferencia con otros resultados de otras encuestadoras, fundamentalmente con una del IEP, que sí da una diferencia todavía justo de lo que hablábamos de más o menos 6% entre un candidato y otro, y tenemos entendido que la metodología es otra, que me parece que siguen ellos utilizando la llamada telefónica, y que el universo que ellos utilizan creo que es mayor, ¿no? De gente En número de encuestas, ellos hacen la misma cantidad que nosotros.
Y en el caso de este fin de semana se han publicado en realidad 4 encuestas, Ipsos, CPI, Datum y el IEP. En el caso de solamente Ipsos y Datum son las únicas dos que han aplicado simulacro de votación de manera presencial. En el caso de CPI ha hecho encuestas presenciales, viene a ser lo que más se asemeja, digamos, metodológicamente a CPI y a Datum. Y si vemos entre las tres encuestadoras hay la misma tendencia. En el caso del IEP, efectivamente, se han realizado encuestas telefónicas. Es una metodología totalmente diferente y por lo tanto hace que no sea comparable con los resultados de, en este caso, de Datum y de las demás encuestadoras. ¿Cuál Pero es la en el ventaja? Sí, sí. Y claro, porque yo estoy pensando que en la llamada telefónica, en la encuesta vía telefónica, también quizá el voto escondido no aparecería mucho, ¿no? Porque hasta podría, no se identifica fácilmente con quién se está hablando, ¿no? No sé qué técnicas tendrán para identificar a la persona que está hablando, porque eso es bien relativo. Pero, ¿qué diferencias básicas hay entre las metodologías, Urupi? Pero, digamos, podría haber cierto sesgo al momento de recibir una llamada de una persona de Lima y me pregunta por quién voy a votar, no necesariamente hay la disposición para decir algo que en este momento, un momento de mucha polarización del país, porque si, digamos, en primera vuelta probablemente, digamos, habían 18 candidatos, entonces no había el nivel de polarización y de enfrentamiento que hoy día vemos, ¿no? Entonces, claro, Correcto. recibir una llamada y que te pregunten por quién votas y tú no sabes si es porque te van a, qué es lo que te van a decir después, puede haber, y puede haber para ambos candidatos cierto voto escondido, no sabría decirte para cuál de los dos, pero creo que ese es Correcto. el sesgo metodológico que puede haber con una encuesta telefónica que se reduce sustancialmente en la cédula cuando le pedimos a la persona que vote de manera anónima. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones? Porque de acuerdo a la tendencia que hemos visto en las últimas semanas, sería fácil deducir que finalmente las líneas se van a entrecruzar y Keiko puede pasar o puede superar, digamos, en una próxima encuesta a Pedro Castillo. Pero otros también están señalando que no necesariamente tiene que ser así, que quizá haya llegado ya a un techo Keiko y Castillo, si bien es cierto, ahí está bajando también, ahí ya tenga un piso. ¿Hasta qué punto una u otra versión, cuál es la que más te convence? Bueno, no es algo que podamos afirmar en este momento, ¿no? Que las líneas se vayan a entrecruzar y que Keiko Fujimori vaya a pasar, no es algo que, digamos, la función de la encuesta no llega hasta ahí, ¿no? Lo que nosotros vemos son tendencias, que es lo que viene pasando, y se suele pensar que si no sucede nada, la tendencia continúa y efectivamente sigue el mismo curso, pero estamos viendo que en una campaña pasan cosas. Este fin de semana pasaron cosas. Hubo un debate frustrado, es decir, Keiko Fujimori fue al penal de Santa Mónica, Pedro Castillo fue a la victoria, cada uno a su manera tuvo una suerte de mínimo de encuentro con la población. Hoy se firmó la proclama ciudadana, entonces hay permanentemente hechos de la campaña que podrían cambiar el rumbo de las cosas. Es decir, Correcto. podría ser que en el caso de Pedro Castillo, que viene en una línea estable y no ha estado creciendo, podría dispararse y crecer, podría caer, no sabes qué va a pasar. Y en el caso de Keiko Fujimori, lo mismo, o sea, viene creciendo, sí, y lo que ha sucedido en estos días podría disparar y crecer y superar, como que podría detenerse la tendencia y caer. No hay forma de prever en las encuestas, porque, insisto, esto puede suceder y continúa la tendencia siempre y cuando no pase nada, pero en la campaña están pasando cosas. Ahora, ¿de dónde es, digamos, el segmento en el cual está creciendo más Keiko Fujimori? ¿De los indecisos, de los votos en banco o le está arrebatando votos al contenedor político? ¿De dónde más se afianza ese crecimiento? Como se ve justamente en la gráfica que están proyectando, la línea, digamos, de la intención de voto de Pedro Castillo es prácticamente plana. En otras palabras, no ha crecido, pero tampoco ha perdido votos. Keiko Fujimori no le ha quitado votos a Pedro Castillo, ha ido captando votos de ese gran bolsón de indecisos que, como Perfecto. bien vemos, comenzó en 33% y hoy día es 15%. Correcto. Ahora, Pero sí, en sí. lo que queda de la campaña vale la pena mencionar que para que Keiko Fujimori siga creciendo, va a tener que quitarle
votos a Castillo. O sea, en este momento, el blanco y nulo sumados y los indecisos suman 15%. Con 15%, considerando que el promedio histórico es 8, pongamos que esto quede entre 8 y 10, hay 5 puntos por repartir. Si esos puntos por repartir se van entre los dos candidatos, van a seguir en el rango del empate estadístico, siguen muy pegados. Entonces ya los votos no están en los indecisos, está en si Keiko Fujimori quiere crecer, tiene que quitarle votos a Pedro Castillo, y lo mismo, Pedro Castillo si quiere, digamos, distanciarse y consolidarse, tiene que quitarle a Keiko Fujimori. Entonces comienza una etapa de la campaña que va a ser mucho más difícil que lo que hemos visto estas semanas, ¿no? O sea, estas semanas captar el bolsón indeciso es lo más fácil. Lo más difícil es de sacarle al otro candidato cuando para ambos candidatos el voto es bastante duro, es decir, 80% de los votantes de cada candidato no piensa cambiar su voto. Correcto. Hay muy poco margen para conseguir votos. Y ahí en ese concurso para ver quién se arrancha más votos del otro, entonces hay algunos elementos externos que podrían influenciar, ¿no? Como tú bien afirmabas, por ejemplo, el tema de la proclama ciudadana, podría quizá eliminar a ciertos temores de algún sesgo autoritario que podría tener uno u otro. Esto podría quizá variar un poquito la tendencia. Además, va a haber otro hecho que podría ser importante, Urpi, que es la presentación de profesionales que van a intervenir en el programa, en el plan, el nuevo plan que está presentando Perú Libre, ¿no? Eso también podría, ya se van a ver, por lo menos se van a identificar algunas caras que la ciudadanía va a conocer que van a formar parte de ese supuesto plan de gobierno de Perú Libre. Entonces, esos factores externos, ¿tú crees que podrían de alguna manera influenciar? Totalmente, totalmente. En el caso de Pedro Castillo va a ser clave esta semana el tema del plan y el tema del equipo, porque además son las principales críticas que hay justamente van en torno a eso, ¿no? Entonces va realmente atacar, digamos, va a ir al tema medular para su campaña. Y en el caso de Keiko Fujimori, también la presencia de Kenji, no sabemos cómo va a incidir, ¿no? Si positivo o negativamente. Entonces sí, hay ambos hechos en ambos casos que podría, digamos, que hay que seguirlo midiendo. Necesitamos seguir viendo nuevas encuestas. Correcto. Ahora, ¿cuál es el plan para las siguientes semanas? Faltan casi 3 semanas para el 6 de junio. Y ya los últimos 6 días de ese periodo, es decir, ya los días de junio, seguramente ya no se va a conocer de manera pública ninguna encuesta. Entonces, tenemos solamente 2 semanas para que se publiquen encuestas. ¿Cuál es el plan de Datum? ¿Cuántas encuestas más conoceremos? 2, una cada viernes. Nosotros venimos publicando todos los viernes, así que el 21 y el 28 será nuestra última encuesta. Correcto. Y los últimos, y del 1 al 6 de junio, de todas maneras, ya digamos para divulgación interna, seguramente sacarán por lo menos un par. No lo tengo todavía definido. Sí tenemos contratada una encuesta privada, o sea, de todas maneras vamos a hacer una. No sé si más de una, dependerá de esa semana y de cómo vayan los candidatos, ¿no? Correcto, Urpi. Muchas gracias por tu participación. Bueno, felicitaciones por este trabajo, ¿no? Que de todas maneras nos da luces respecto a cómo va el ánimo de la opinión pública. Para nosotros es muy importante conocerlo. Es un insumo de la realidad, ¿no? Esto no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Así es que por más que sea la foto del momento, de todas maneras están generando conocimiento importante para esta campaña y para los candidatos y para los ciudadanos que de manera libre y voluntaria vamos a ir a votar. Así que muchas gracias, Urpi, será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Muy bien, ha sido Urpi Torrado entonces ilustrándonos acerca de algunos de los secretos, ¿no? De estos resultados y de las proyecciones y de lo que está empezando. Muy importante lo que ella ha dicho, ¿no? Ahora se viene una etapa ya en la cual cada candidato no solamente va a arrancar votos de aquel segmento de nulo indeciso, sino sobre todo de aquel bolsón electoral que puede estar beneficiando al otro, al contrincante político. Así es que ahí se viene unos días realmente muy interesantes. Vamos a hablar también sobre esto, lógicamente vamos a seguir comentando los resultados de las encuestas, vamos a seguir evaluando el momento actual de la campaña con el señor Juan Macasana, con quien también ya estamos conectados, él es analista político. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Te saluda John Villanueva aquí en Mesa Central en Conectados TV. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, John. ¿Qué tal? Y un saludo a toda tu teleaudiencia.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, Juan, cuéntanos cuál es tu parecer sobre los resultados de las últimas encuestas que han sido un poco dispares, no han sido tan homogéneas. Si bien es cierto, las tendencias sí se repiten, pero ha habido ahora sí una diferencia importante entre una y otra, ¿no? Lo que comentábamos antes con Grupito Rado de Datum y sobre todo las actividades de este fin de semana, lo del sábado, lo de ayer, lo que pasará estos días. ¿Cuál es tu evaluación de la actual coyuntura electoral de la campaña, Juan? Como muy bien lo ha manifestado la señora Torrado, en esta elección pues hay muchos aspectos o variantes o variables sociales, ¿no? El fin de semana, por ejemplo, el reto que hizo el señor Castillo a la señora Fujimori para hacer un debate en Chorrillos frente al penal de Santa Mónica, en la cual pues él no asistió por cálculos políticos debido a sus asesores e hizo en forma paralela una campaña, una caminata en La Victoria, en la cual pues estuvo rodeado de personalidades que van a integrar su comando técnico, ¿no? Para hacer su plan de gobierno, que demuestra que recién lo está elaborando, ¿no? Ha formado varios grupos de técnicos convocando a diferentes personalidades de la época del señor Toledo, de la época del señor Humala, también pues de ex congresistas, ¿no? Que han estado pues dentro del sistema político, digámoslo así, vigentes. Y eso creo que va a influenciar mucho en la decisión del voto, ¿no? ¿Qué te pareció? Podemos saber analizar o comentar un poco la actividad de cada uno, comenzando con la de Pedro Castillo, ¿no? Del sábado, él hizo algunos anuncios que no cumplió al 100%, ¿no? La presentación del equipo técnico, si bien es cierto, el plan se mandó vía Twitter ayer, igual, ¿no? Todavía no es todavía no ha merecido una actividad pública con la gente que lo podría plasmar. En ese tema hay un pendiente muy peligroso para su candidatura, ¿no? Muy cierto lo que tú dices. El problema del señor Castillo es que él dice una cosa, pero hace otra. Y ese es algo que la ciudadanía, llegado el momento, lo va a analizar al momento del voto. La mayoría de personas deciden recién su voto el mismo día, como siempre lo han hecho durante todas las elecciones, presidenciales, municipales, regionales. Y el señor Castillo, pues, para mí personalmente, no llena todas las características que un mandatario se necesita actualmente en nuestro país para poder avanzar, poder hacer la reactivación económica, poder hacer una lucha frontal contra esta pandemia. Hemos escuchado por sus declaraciones en la cual él manifiesta que va a continuar con esta política, ¿no? Del actual gobierno para el tema de la vacunación, las estrategias de la vacunación, en la cual vemos de que está tardando un poco, ¿no? Y cada día que se demora son más hermanos, familiares, vecinos, conocidos que van falleciendo, y eso creo yo que debemos analizarlo muy bien. Claro, y en paralelo además hubo mucho movimiento, ¿no? Se vio cierto desorden en la actividad política del señor Castillo el sábado. Fue a un lado, transitó, caminó varias cuadras, seguido de un grupo de gente. La verdad que se vio también cierta improvisación, ¿no? Cierta falta de organización en esta actividad del sábado del señor Castillo, que de alguna manera podría ser aprovechada por su contrincante, ¿no? En el sentido de una falta de previsión y de estrategia política, al menos para la actividad de ese día, ¿no? Porque se vio cierto desorden también. El desorden se debió a que el señor Castillo ha improvisado su marcha y su manifestación. Creo yo que ha sido respuesta a la falta que iba a hacer él con su presencia en Chorrillos, en el penal de Santa Mónica, ¿no? En la cual él fue el que invitó a la señora Fujimori para que participe y no asistió. Y creo yo que producto de ese, digamos así, del grupo de su entorno, le asesoró de que hiciera pues algo paralelo y poder salir a
a la luz pública, ¿no? Sus pretensiones, su famoso plan de gobierno que hasta ahora veo y escucho también en otros medios, personalidades en la cual pues todavía no se saben si integran o no integran, ¿no? Por ejemplo, ya hemos, en Twitter, parece que todo el mundo ha estado hablando, el señor Cerrón, con el señor Burneo, que se ha voceado como uno de sus principales técnicos de su plan de gobierno, en la cual pues uno dice, he puesto de condición al señor Castillo que deslinde del señor Cerrón, y el señor Cerrón le manifiesta al técnico Burneo de que muchas gracias por su apoyo, pero no lo necesitamos. Cosas así, o sea, parece que esta improvisación, creo yo que el señor Castillo y el propio partido político no se tenían preparado llegar a la segunda vuelta, ¿no? Ha sido una sorpresa para ellos, pero ya en el camino han estado, como quien dice, parchando, sumando, viendo de dónde sacar propuestas, invitaron a varios técnicos, ¿no? Y varios también señores de medios de comunicación para que les apoyaran. Pero bueno, ahí vemos cómo realmente el señor y ese partido político están trabajando, la cual muestra una desorganización total. Y en otra vereda, ¿qué te pareció la actividad que de todas maneras se realizó ahí frente al penal Santa Mónica por parte de Fuerza Popular el sábado, donde se puso un estrado, hubo un pequeño meeting y donde además, como un golpe de efecto quizá para, digamos, los corazones, ¿no?, de los fujimoristas y de aquellos que piensan votar por aquella opción, se presentó el hermano, ¿no?, de Keiko Fujimori, el señor Kenji Fujimori, a quien no se le veía juntos hace un buen tiempo, ¿no? Y por lo menos demostraron que están afinando sus diferencias. ¿Qué te pareció eso? ¿Fue un golpe de efecto positivo, tú crees? Bueno, la familia peruana es clásica y creo yo de que en esta pandemia creo que todos hemos sufrido un familiar enfermo y en verdad tener la enfermedad del COVID es te hace reflexionar sobre la vida, ¿no? Estar a un paso, digamos así, de la muerte, ¿no? Tener el miedo de que puedes entrar a un hospital y no sabes si vas a salir, no sabes si te vas a llegar a despedir de tu familia. Lo hemos visto en televisión con varios hermanos, varios ciudadanos que han pasado por esa lucha, por esa pena. Entonces creo yo de que esta confraternidad entre Kenji y Keiko le va a sumar a su partido político, ¿no? Porque recordemos que Kenji, la última elección en la cual él fue candidato al Congreso fue el más votado, fue con más de 400,000 votos. Sí, así es. Entonces, suma. Yo creo que ahorita le están sumando, pero en esta carrera política va a ganar, creo yo, el que menos errores cometa. Correcto. ¿Y quién crees hasta ahora que está cometiendo menos errores hasta el momento? Creo que Keiko Fujimori, por la experiencia que ya tiene, también ya los meses que ha estado en prisión también ya le han hecho madurar, le han hecho ver la vida de otra manera. Ya se ve una Keiko ya no muy autoritaria, ya no se ve una Keiko muy prepotente, ¿no? Entonces creo yo, todas estas cosas que han pasado en este último año han cambiado a todos los peruanos, su forma de ver la vida, de ver nuestra sociedad. También qué país vamos a dejar nosotros a nuestros hijos. Es algo que todos debemos ponernos a pensar y a reflexionar y debemos estar atentos, ¿no?, a cada propuesta, a cada aporte que da el partido político, ¿no? Y yo creo que el día de hoy, donde se firmaron la proclama ciudadana, ¿no?, que es un juramento a la democracia, es más que nada un acto protocolar en la cual se trata de enrumbar a las dos personas, a los dos candidatos, porque a los dos se les acusa de autoritario,
¿no es cierto? Sí. Entonces, a los dos, tanto al fujimorismo como al comunismo, ¿no? Cada uno tiene su pasado, cada uno tiene sus cruces, digámoslo así, no quiero sonar mal, cada uno tiene su carga, ¿no? Tanto en recursos humanos como la ideología, ¿no? Pero creo yo de que más allá del fondo de la contienda política, es necesario que en nuestro país haya una redistribución de la riqueza. Nuestro país ha sido bendecido durante varios años con el aspecto económico, con la subida de precios de las exportaciones de la mina, estamos hablando del cobre, y en la cual ha favorecido a nuestra economía. Y eso creo yo que debe volver, pero con una redistribución, que sea más equitativo. Y creo yo que eso va a reactivar bastante el tema de la economía en nuestro país. Ahora, ¿cómo ves la campaña en las próximas 3 semanas que serán claves y serán decisivas? Para muchos el estancamiento, digamos, de Pedro Castillo podría derivar en una disminución de su caudal electoral, ¿no? Mientras que Keiko Fujimori no se sabe si todavía ha llegado ya a un techo de crecimiento o todavía podría seguir creciendo, con lo cual ya podría pasar a un primer lugar. Ahora, parece que ya no va a haber más debate, sino hasta lo que ya ha programado el Jurado Nacional de Elecciones. Aparentemente el debate anterior en Chota habría favorecido a Keiko Fujimori, ¿no? En fin, hay una serie de elementos que van a tener que tomar ambos en cuenta para una estrategia final de campaña, ¿no crees? Sí, como te comentaba hace unos minutos, se va a sumar quien menos errores cometa. Y los errores lo comete el candidato. Y para eso hay que tratar de ser una persona pues razonable, ser coherente, ¿no? Y creo yo que su plan de gobierno de la señora Fujimori es más coherente que, entre comillas, el plan de gobierno que le están haciendo al señor Castillo con el ideario que ha presentado, ¿no? Para esta elección. No suman. Yo lo veo algo ilógico, porque he estado escuchando a otros técnicos, excongresistas, exministros, exviceministros, que se están sumando a la candidatura del señor Castillo, pero ellos son de mercado libre, y lo cual pues va en contra de lo que hablaba el señor Castillo en su diario de nacionalización, de estatización. Son cosas que para mí no son congruentes, ¿no? Y no conversan, y a la larga eso pues trae sospechas, trae dudas, y creo yo que nuestro país no está para tener dudas ya. Estamos para empezar a trabajar, empezar a cuidarnos, a recuperarnos, tanto psicológicamente, porque la salud mental de todos los peruanos ha sido afectado con esta pandemia, con esta cuarentena, y también el tema económico, ¿no? Ahora, en las elecciones anteriores, en las cuales también participó la señora Keiko Fujimori y perdió, digamos, la posibilidad de llegar al primer lugar, fueron muy importantes, digamos, los grupos poblacionales antifujimoristas, ¿no? Es decir, hay un movimiento antifujimorista todavía muy, muy, muy grande, político, que no tiene pues organización y que se manifiesta de manera espontánea, ¿no? En diferentes circunstancias. Pero en esta oportunidad quizá el anticomunismo sea más fuerte, ¿no? Ahí va a haber una decisión interesante, ¿no? Que va a tomar la población, ¿no? ¿Cuál de los dos antis va a ser al final el que pueda prevalecer, ¿no? Muy cierto lo que usted dice, señor Villanueva. Los antis es lo que ahora, en estos días, van a decidir. Por ejemplo, si hubiese llegado cualquier otra persona con el señor Castillo, ya era el virtual presidente. O si cualquier otra persona hubiese llegado con la señora Fujimori, que no sea Castillo, ya sería el virtual presidente. Porque los antis están, como usted muy bien lo ha dicho.
Pero nos pusieron con el voto popular dos extremos, dos antis. Y mire, no hay marchas. Si se da cuenta, no hay marchas. No hay antifujimorismo, no hay anticomunismo. Parece que los soldados, las personas están pues midiendo, digo, si me voy para acá, me van a decir comunista. Si me voy para acá, me van a decir fujimorista. Entonces mejor me quedo en neutral y decido mi voto, ¿no? En las urnas. Y creo yo, según las tendencias y según lo que hemos, si vemos las estadísticas de las últimas elecciones presidenciales, la tendencia se va a marcar hasta 10 días antes de la elección. Y hasta ahorita la señora Fujimori está en una tendencia que va creciendo, mientras que el señor Castillo no crece, se está manteniendo. Y se va a mantener en función que él no cometa errores. O el señor Cerrón no comete errores como los de hoy día, ¿no? Porque lo que hoy día ha tuiteado da a entender que él decide también o tiene una cuota de poder dentro del partido o dentro del candidato, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que la izquierda pues siempre se ha caracterizado en los últimos años por enfrentamientos internos, por divisionismo, por atomización un poco de esta alternativa política, ¿no? Y varias facciones políticas de la izquierda, de uno y otro, de otro color o digamos tonalidad, de rojo, rosado, naranja, siempre han aparecido, ¿no? Y parece que no van a aprender la lección de la historia, ¿no? Y van a seguir mostrándose en esa desunión que al final puede marcar su derrota, ¿no? La única vez que yo sepa o que me acuerde que la izquierda se unió fue con el señor Barrantes. Claro, exacto. De ahí ya no ha vuelto, ¿no? A ver esa izquierda, digamos así, razonable, técnica. Así es. ¿no? Y no una izquierda, pues, ortodoxa, ¿no? Extrema. Y es algo que nosotros debemos tener bien en claro, ¿no? Nosotros no podemos caer ya en los extremos, sino tenemos que buscar una solución pacífica, técnica y democrática. Correcto. Y a respetar las decisiones. Muy bien, señor Juanma Casana, muchas gracias por su participación en nuestro programa y ojalá podamos tenerlo en una próxima oportunidad antes del 6 de junio para seguir comentando y ver y analizar las nuevas circunstancias que se van a presentar seguramente en este último tramo de la campaña. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, John. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Muy bien, amigos, ha sido el señor Juanma Casana, analista político, con quien estábamos comentando las últimas informaciones, ¿no? De las encuestas y de las circunstancias que está rodeando este último, digamos, periodo de la campaña electoral que estamos comenzando, las últimas 3 semanas que de hecho van a ser decisivas. Muy bien, amigos, ya estamos entrando también nosotros al final del programa de hoy. Vamos a conectarnos con el ex congresista Víctor Andrés García Belaunde. No sé si ya estamos conectados con él. ¿Cómo está, Víctor Andrés? ¿Qué tal? Mucho gusto. Le saluda John Villanueva. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido aquí a Mesa Central de Conectados TV. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, John? ¿Qué tal? Señor Villanueva, un placer saludarlo. No sé si estamos conectados bien. Sí, perfectamente. Lo estamos escuchando y viendo muy bien. Una mejor señal que antes todavía. Estamos progresando. Sí, bueno, todos vamos mejorando, ¿no? Todos vamos así mejorando. Es. Bueno, Víctor Andrés, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando ahora en la coyuntura política? La verdad que a mí me extraña, y a muchos peruanos seguro de mi generación, nos extraña no ver, ¿no?, a ningún partido tradicional, histórico, democrático del Perú participando, ¿no?, entrando, o de alguna manera siquiera teniendo alguna voz autorizada, ¿no?, en esta última campaña, y todo es una mezcla de cierta improvisación, de cierta falta de peso político, ¿no? Y la verdad que uno, por más que haya muchas críticas, uno extraña, ¿no?, a los políticos tradicionales con preparación, experiencia, profesionalismo y con capacidad de pensar más en el país, ¿no?, que intereses personales. No sé qué comentario le merece esta precisión, o estoy mal, estoy equivocado. No, claro que sí, claro que sí.
estamos asistiendo pues a una etapa donde la clase política está muy desacreditada, pero no desacreditada por los políticos de antes, sino los políticos nuevos, los últimos, ¿no? Que hacen política sin ser políticos por intereses personales o por vanidad, ¿no? Y eso hemos visto últimamente, ¿no? El señor Kuczynski, por ejemplo, no era político, era un empresario, un lobista profesional que quiso coronar su vida siendo presidente de la República porque se sentía que había hecho bastante y que por lo tanto la vanidad le permitía coronar su vida con la presidencia a los 80 años, casi. Yo creo que ahí empiezan los problemas, ¿no? Antes también algo de vanidad había en Toledo o en Brasilia o en Humala, pero yo creo que el problema grave del Perú empieza un poco con Kuczynski, sin ser político se metió a la política, sobre todo a una edad viejo. No se puede llegar a la política a los 80 años. Se termina la política quizás a los 80 años. Hay grandes políticos que a los 80 años seguían actuando porque lo habían hecho toda su vida. Balaguer en República Dominicana, Perón en Argentina, o Franco, o De Gaulle, en diferentes corrientes políticas o ideológicas. Pero llegar a los 80 años, 79 años, y con el mérito de haber sido un buen, digamos, comisionista, no lo hace pues, el presidente de la República. Yo creo que fue ahí el error. Y improvisó todo, o se corrieron todos en torno a Kuczynski, una ensalada de fruta, una ensalada de oportunistas, algunos políticos, muy pocos, y el resto oportunistas que querían hacer política. Y claro, entró pues Vizcarra y entró una serie de gente y gobernaron como lo hicieron. Y cuando el señor Kuczynski renuncia, entra Vizcarra, pues que era un mediocre constructor de Moquegua, coimero además, sumamente coimero, y que estaba ahí agazapado, como un lagarto agazapado para asaltar el poder. Bueno, y continuó, y en vez de llegar a un acuerdo con los que lo habían promocionado al cargo, es decir, con la bancada fujimorista, se peleó con ellos, quiso competir con ellos, quiso destruirlos, y por lo tanto para destruirlos había que cerrar el Parlamento, ¿no? Y claro, y les hizo un gran favor, porque al cerrar el Parlamento rompió esa mala racha que tenía la bancada fujimorista, esa mala performance que había tenido en el Congreso, y hoy día ya la gente se olvidó un poco lo que pasó en esa época y han querido de alguna manera votar por Keiko, parte de la ciudadanía. Y yo estoy seguro que si Vizcarra hubiese seguido hasta el día de hoy siendo presidente, y si el fujimorismo hubiese seguido en el Congreso, hoy día Keiko no estaría en la posición privilegiada que está. Porque habían cometido tantos errores esa bancada que esos errores los hubiesen llevado hasta el 28 de julio. Pero claro, como los sacaron hace año y medio, ya la gente se olvidó. En ese periodo largo de año y medio, la gente se ha olvidado y la gente lo que ha hecho es votar por dos tendencias que nada tienen que ver con Vizcarra, con dos tendencias que han estado alejados o combatidos por Vizcarra, que es el señor Castillo y la ciudad Keiko. Y quizás otro que no llegó por puesta de mano, que es el señor López de Aliaga. Pero el resto de candidaturas no se estaban identificadas con el vizcarrismo directa o indirectamente, o no eran enemigos frontales del vizcarrismo. Y han desaparecido. Forsyth, Julio Guzmán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, vemos pues que hemos llegado a una situación donde tenemos a dos candidaturas extremas, irreconciliables, donde no puede haber puente entre ellas y que representan intereses también totalmente diferentes. Y se están enfrentados ahora, y claro, una candidatura es tan improvisada como es la del señor Castillo, que está pidiendo por internet
a voz en cuello, ¿no? Gente, programas de gobierno. Entonces ya están llegando todos los que han estado con el vizcarrismo, que son pues Juntos por el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Están ya que no quieren dejar el Estado, que están acostumbrados a vivir de la ubre del Estado, que lógicamente se están plegando rápidamente a Castillo con el ánimo de seguir en el gobierno. Y por otro lado, la señora Keiko, que trata pues de no deslindar con el gobierno de su padre, que yo creo que debería hacerlo. Lo hizo el año 2016, pero no lo ha hecho el año 2021, porque tenemos pues recuerdos no muy gratos, mejor dicho, desagradables, de la década del 90, en la época que gobernó su padre y en la época que actuó libremente el señor Montesinos. O sea, evidentemente estamos ante una encrucijada muy complicada y tenemos que escoger, digamos, al gobierno o al partido de gobierno o a la gente o al equipo del futuro gobierno que tenga que garantizar lo que hoy día han firmado. Claro. Es una cosa insólita. Es decir, el cardenal del Perú, que no le pidió nada a Vizcarra, ahora le pide todo a los dos candidatos y los hace firmar una serie de compromisos que nunca se los pidió a Vizcarra, ni a Sagasti, ni a nadie de los que venían antes, y que fueron los que nos ya han llevado a esta crisis, ¿no? Exacto. Bueno, y yo le manifestaba lo que estábamos, digamos, de mi generación, extrañando un poco a los políticos con más clase y más categoría, y pensaba en lo que pasó el sábado, Víctor Andrés. El sábado hubo una actividad frente al penal Santa Mónica, y que fue producto de un desafío que lanzó Castillo en una especie de bravuconada, ¿no? de matonería, de invitar a Keiko Fujimori a ese escenario, a un debate en ese escenario, pero la candidata de Fuerza Popular acepta ese desafío pensando en que va a ganar el debate, ¿no? Pero imagínense ustedes esa foto, ¿no? ¿En qué lugar nos pone al Perú en el ámbito internacional? Dos candidatos luchando la presidencia del Perú en un debate frente a un penal, ¿no? Es decir, realmente deben pensar un poco más también, ¿no? En la imagen del Perú externa y no tanto en la estrategia política de turno, ¿no? Bueno, es que eso es en la calidad intelectual y mental del señor Castillo, ¿no? Ya el Radio Mitre de Argentina, que es un radio de mucho prestigio y de gran alcance, ya lo dijo, ¿no? Estamos en América Latina ante el candidato a la presidencia más ignorante que ha tenido nuestro continente, ¿no? Ya lo dijo Radio Mitre en Argentina, o sea, es verdad, es un hombre muy elemental, es un hombre con poca visión de futuro, con pocos alcances, que podría ser muy bien un candidato a una alcaldía distrital, ¿no? Pero que no tiene, se le ve, no tiene una gran capacidad, ni gran conocimiento, ni una gran formación para ser presidente del Perú. Es muy complicado. Y entonces acá el tema de Castillo no es solamente sus vinculaciones con la izquierda, con el senderismo, o con el comunismo, o con Chávez. Yo creo que más preocupante que eso es su propia ignorancia, ¿no? Es votar por una persona ignorante. Eso es más peligroso que votar por una persona que tiene ideas claras y fijas, ¿no? Porque ahora, a un ignorante, ¿cómo te opones a un ignorante? ¿Cómo le haces oposición a un ignorante? ¿Cómo tratas de hacer una oposición constructiva a un ignorante? Claro, una oposición a un gobierno que tiene ideas, bueno, los combates con ideas. Pero ¿cómo combates a un gobierno, a un presidente que no tiene ideas? Es muy complicado. Ahora, desde el punto de vista de Acción Popular, Víctor Andrés, ¿por qué no hay un pronunciamiento que abarque al partido, ¿no? como una entidad política integral? Porque lo que vemos son declaraciones de diferentes personajes muy identificados con Acción Popular, pero de diferente tono. Por ejemplo, Johnny Lescano, que ha sido candidato a la presidencia, parece que más está alentando el voto en blanco, el voto viciado, ¿no? Bueno, pero eso ya se corrigió. Eso se discutió en el plenario del sábado y se le dijo que no, que votar viciado no es fortalecer a la democracia como él sostiene, sino es de debilitar a la democracia.
Entonces yo creo que podemos votar en blanco, no, viciado. Él hablaba del voto viciado inclusive. Sí, voto viciado. Algo más que votar en blanco. Las consecuencias son las mismas, pero la actitud es diferente. Entonces él decía que era fortalecimiento de la democracia y yo dije que no. Es debilitar, es debilitar a la democracia. Nuestra democracia está por una etapa de certificación en este momento, de examen en este momento, de una democracia débil la nuestra y que ahora estamos sometidos a una prueba tremenda, como la pandemia sometió una prueba a la eficiencia del Estado peruano. Ahora, la prueba final o de rigor que está sometido a la democracia en el Perú es en estas elecciones y a ver a quién elegimos. Y por tanto hay que elegir bien. Claro, hay algunos que elegirán a Keiko o votarán por Keiko, otros que votarán por Castillo. Pero lo que no creo que se puede hacer en este momento es votar voto viciado, que sería rehuir a responsabilidades en un momento crucial, porque estamos decidiendo, no estamos votando el año 2016 entre Keiko y Kuczynski, que había diferencias de otra naturaleza, ¿no? Nadie discutía el Estado de Derecho, nadie discutía la Constitución, nadie discutía el modelo económico del país. Discutían, ¿no? A la persona, ¿no? O a la hija del dictador. Pero no, ahora está en juego algo mucho más que eso, ¿no? Está en juego cambiar todo. Estamos hablando de casi un plebiscito, de si queremos o no cambiarlo todo y empezar de nuevo, o cambiar todo, o cambiar parte, o cambiar gradualmente, o mejorar, cambiar para ir hacia adelante, cambiar para ir mejorando las cosas. Eso es lo que está en discusión ahora, ¿no? Si refundamos la República o hacemos ajustes que sí son necesarios, por supuesto que sí. Y hablando de ajustes que son necesarios, el papel del Congreso, Víctor Andrés, en el próximo quinquenio, es decir, el presidente que salga elegido, supongamos que salga Keiko Fujimori elegida, va a tener que invocar el consenso, va a tener que tener la habilidad de hacer, digamos, política en el Congreso para conseguir el apoyo. Fíjese usted lo que nos ha costado estos 5 años de un gobierno enfrentado al Congreso, un Congreso enfrentado al Ejecutivo, ¿no? Ese también es un reto. Ahora, que yo quiero rescatar lo siguiente, ¿eh? Se dice que el Congreso fue obstruccionista. Yo no creo que haya sido obstruccionista. Obstruccionista fue el Congreso del año 63-68, donde cada 5 meses censuraban a un ministro. Cada 5 meses. Este Congreso, el pasado, el disuelto, solamente censuró a un ministro. Entonces, ¿realmente obstruccionista? No lo creo. Yo creo más bien que ha sido colaboracionista, por lo menos no en la primera etapa de Kuczynski, que ahí sí hubo algo de pugna, pero con Vizcarra, totalmente colaborador de Vizcarra. Lo que pasa es que Vizcarra, como lo ha dicho el señor Carlos Paredes en su magnífico libro sobre el lagarto, lo que pasa es que Vizcarra quería popularidad, y la popularidad se la daba enfrentarse al Congreso y sobre todo enfrentarse a la mayoría del Congreso. Y eso le da popularidad, entonces él buscó la demagogia barata, la popularidad, para, en fin, para hacer un gobierno popular, populachero, y quizás quedarse en el gobierno. Eso parecería que lo estaba pensando. Y entonces, pero le salió el tiro por la culata, porque cerrando el Congreso nuevo que vino, no era de su simpatía. Los que habían defendido el cierre del Congreso y los que habían sostenido a Vizcarra y aplaudido a Vizcarra por el Congreso no sacaron buena votación en el Congreso siguiente. Más bien fueron disminuidos. Así es. Y no solamente eso, sino que ese nuevo Congreso lo vacó a él. Lo vacó a él. Y entonces le salió el tiro por la culata. O sea, calculó muy mal, muy mal. Y, lógicamente, ahora ese mismo Congreso que lo vacó lo ha inhabilitado. O sea, por partida doble. Lo ha golpeado por partida doble. Entonces yo creo que no ha sido obstruccionista, porque fíjese, las cosas que se hagan, que quiso Vizcarra aprobar, se aprobaron con el visto bueno del Congreso. La no reelección al Congreso. Sí, usted se imagina
que los parlamentarios a pedido del gobierno y con ánimo desarrollado y desplegado por el gobierno votaron todos por su no reelección? Claro, claro, todos, exacto. Ellos exacto, por su no reelección. claro. ¿Por qué? Porque el gobierno quería eso. Ellos no lo querían. El gobierno lo quería. O sea, le dieron la razón hasta en eso y en otras cosas más. Entonces yo creo que no fue un Congreso obstruccionista en absoluto. En absoluto. Se le dio el referéndum, se aceptaron las preguntas del referéndum, se hicieron reformas que el señor Vizcarra pedía. Entonces, la verdad, que no me parece que haya sido obstruccionista. Ha sido gritón quizás, pero no obstruccionista. ¿Debería abrirse, Víctor Andrés, el Congreso a la bicameralidad? ¿Debería haber nuevamente esa opción? Total. Y eso lo quiso curiosamente la comisión de Vizcarra, la de alto nivel, que en realidad era nivel medio, y esa comisión lo propuso. Vizcarra lo aceptó. Pero a última hora, Vizcarra, que es un ignorante en temas de derecho constitucional, le dijeron de que había un artículo que estaba cambiado por ahí, que por lo tanto era mejor rechazarlo. Y él hizo campaña por rechazar lo que había propuesto su gente. Y al final ganó. Creo que fue otro error. Si hubiese habido hoy o el próximo, ahora, en los últimos años, si hubiese habido doble cámara, no hubiese habido ni disolución, ni vacancia, ni inhabilitación. No hubiese habido tantas leyes inconstitucionales aprobadas y no hubiese habido tanto trabajo de parte del Tribunal Constitucional en declarar inconstitucional leyes aprobadas por el Congreso. Eso hubiese sido la gran solución. Pero ese es otro de los errores del fujimorismo de los años 90. La unicameralidad. Así es. Pregunta final. Respecto a los medios de comunicación, estamos viendo cierta unanimidad, ¿no? En el apoyo, digamos, a una candidata, ¿no? Por lo menos en los medios de Lima, que no se ven tanto ya con mucha frecuencia en provincias. Ojo, en provincias hay mucho más diversidad, ¿no? Así nomás no se ven ya los medios que en Lima se difunden, ¿no? Pero yo no sé si esto será bueno o malo para la candidata, porque muchos recordamos la experiencia del 90 con Mario Vargas Llosa. Entonces, la pregunta surge, ¿no? Desde el papel de los medios, esta cierta unanimidad podría quizá tener un efecto boomerang y favorecer a quien no se quiere favorecer. Inclusive, muchos líderes de opinión que no son fujimoristas, que siempre han expresado su opinión contra la opción fujimorista, ahora un poco más que están hablando a favor de ella y criticando mucho más bien a Castillo, ¿no? Bueno, la prensa nunca ha puesto presidente, ¿no? No digo que nunca haya querido, he dicho que nunca puso presidentes. Sin embargo, quizás la excepción sea el 2016 con Kuczynski, porque la prensa se dedicó tanto a Kuczynski en el 16 que volteó la votación. Hay que recordar que Keiko entró a la segunda vuelta con 40% y Kuczynski con 21 o 22, 2-1. Y 24, 48 horas antes de la elección, Keiko seguía arriba. Y en las últimas 24 horas hay que ver que un canal de televisión sacó pues a Montesinos hablando con Keiko por teléfono desde la cárcel de la base naval del Callao. Hasta ahora no sabemos con quién hablaba, pero salió Montesinos hablando por teléfono y se dijo que hablaba con Keiko dándole instrucciones a Keiko. El día viernes, o sea, 48 horas antes de las elecciones. Bueno, eso hasta ahora no se ha aclarado. Con quién hablaba, cómo le dieron el teléfono, cómo lo filmaron. Es decir, el gobierno de Humala se la jugó por Kuczynski. Y entonces al final, yo creo que el año 16 sí, la prensa al final pudo lograr que Kuczynski saque 30 o 40 mil votos de más y que gane. Eso, después de 50 o de 80 años, la prensa logró poner un presidente. Bueno, y fracasó, lamentablemente fracasó. Ahora, hoy día yo creo que la prensa ha estado defendiendo a Vizcarra hasta hace muy poco, y la prensa promocionaba a Forsyth, promocionaba a los morados de una manera increíble,
promocionó también a alguna prensa a veces, a De Soto, a López Alega no tanto porque los criticó, pero en fin, yo creo que la prensa a veces se la juega a favor o en contra de alguien, y eso no me parece que está bien, porque la prensa debería ser totalmente neutral, pero lo hacen, lamentablemente lo hacen. Ahora, claro, ante la crítica que ha hecho Castillo y la amenaza de expropiar los medios o controlar la prensa, evidentemente no lo van a apoyar. Y hay que recordar que Barnechea en 2016 se peleó con el Grupo del Comercio también, y la prensa lo atacó mucho el año 16. Entonces yo creo que sí, la prensa juega algo, pero lógicamente cada día la prensa tiene menos peso, porque las redes son muy grandes, y también todavía no ha desaparecido el boca a boca. Claro, exacto. El boca a boca. Así que yo creo que eso puede en algo influenciar. Y pues en provincias hay muchos radios, algunos formales y otros informales, muchos radios que al final no responden a nada ni a nadie, ¿no? Sino simplemente a lo que dicen sus dueños. Así es. Muy bien, señor. Una vez más, muchas gracias por su participación, por permitirnos tener esta conversación. Un comentario final, algún pronóstico. No estamos en fútbol, pero de todas maneras, la verdad que es incierta este resultado, ¿no? No, yo creo que va a ganar uno de los dos, evidentemente, porque hay dos candidatos, no hay tres, no hay posibilidad que gane un tercero. Uno de los dos, pero va a ser digamos, un final de fotografía. Esa es la fotografía. Muy bien, muchas gracias. Será hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, amigos, estamos terminando entonces el programa por el día de hoy. Nos encontramos mañana, igual como siempre, también aquí en Mesa Central, en Conectados, para comentar las últimas noticias, novedades, informaciones y cómo va, y para tomar el pulso, ¿no?, a esta última etapa de la campaña electoral. Muchas gracias, muy amable, hasta mañana. Estamos presentando Mesa Central por Radio Conectados.